Nuestro compañero Juan David Ríos, quien ha estado más que atento sobre lo sucedido en el Congreso de la República. Juan David, usted tiene un análisis, un balance y un resumen de todo lo sucedido hoy en el Congreso. Luisa, y fuimos a donde el secretario general Diego González, porque lo que acabamos de escuchar, como lo narraba María Camila Roa, era por un polémico documento, un papel amarillo que quiero que ustedes vean en este momento, que es un papel en donde están los votos manuales que dice el secretario general, que lo toma en este papel y ustedes lo ven en esa foto, en donde se ven diferentes congresistas. Está Angélica, está el congresista Iván Cepeda, luego viene el congresista Edgar Díaz, que es el congresista que dice Armando Benedetti que se le cambió el voto, y vemos a otros dos congresistas, a Sonia, nombres que da el secretario de Senado frente a lo que sucedió y a esa denuncia que hace el ministro del Interior de un fraude y que hará una denuncia penal porque al parecer se cambió el voto. Hablamos con el secretario Diego González, nos muestra este papel, nos dice no está tachado el documento en donde se ve que el senador Díaz votó sí y luego no, que era lo que decía Armando Benedetti. Le preguntamos sobre esas funciones que tiene el secretario, que ustedes mismos acaban de ver hace unos minutos qué fue lo que ocurrió precisamente con el ministro del Interior, con la senadora María José Pizarro, con los senadores que estaban ahí al frente, y quiero que veamos esa respuesta del secretario general del Congreso de la República. El secretario no vota, el secretario no manipula votos, el secretario simplemente cuenta los votos y anuncia el resultado. Hoy, como todas las sesiones que se adelantan en la plenaria del Senado de la República, se votó. Una vez se cierra el registro electrónico, el presidente deja abierto el registro para los que pueden votar de manera manual porque no pudieron hacerlo de manera electrónica. A viva voz anuncia el senador Edgar Díaz su voto, que fue por el no, y el secretario lo anuncia. Eso es lo que tengo que decirles. Secretario, ¿pero qué dice de lo que opina el ministro Benedetti con respecto a lo que dice que hubo un cambio de votos? Pues mire, yo lo único que puedo decirles es que ahí están las grabaciones, están las cámaras, incluso está el documento que le consta a senadores como Iván Cepeda y Sonia Bernal que estaban allí, donde también se registró el voto manual de ellos. Ese documento, que es un documento a mano donde se registran esos votos, no tiene tachaduras, no tiene enmendaduras. Se preguntó el sentido del voto al senador Edgar Díaz y el senador Edgar Díaz lo manifestó. Señor secretario, ¿hubo agresiones por parte de senadores hacia usted? Por ejemplo, alguien del Alianza Verde se dice que tomaron una de las hojas y se la lanzaron. No, yo, digamos, sobre eso no me quiero pronunciar. Yo siento que todos los senadores los siento como jefes y como superiores aquí, y yo simplemente estoy para garantizar que todos los procedimientos se hagan de conformidad con la Constitución y la ley, y eso es lo que ha pasado hoy en día. ¿Pero considera que fue respetado, por ejemplo, por parte del señor ministro o algún senador? Bueno, yo quisiera que eso lo dejo a la apreciación de cada persona. Yo no quiero pronunciarme sobre eso. Si yo quiero pronunciarme sobre el tema que les estoy diciendo, asegurarle al país y a la opinión pública que no hubo fraude de ninguna manera y que están las constancias y que están las pruebas y que están las grabaciones. Incluso... Secretario, ¿qué puede decir con respecto al tiempo? El ministro Benedetti dice que se Pero cerraron las votaciones antes de tiempo. ¿Perdón? El ministro Benedetti dice que se cerraron las votaciones antes de tiempo. Mire, el secretario del Senado no abre ni cierra el registro, es decir, no da esa instrucción. Esa es una respuesta que tiene que dar el presidente de la corporación, quien es el que ordena cuándo se abre, considera y cuándo se cierra el registro. No es el secretario. El secretario cumple las instrucciones. El secretario cumplió de verdad en una forma honesta, con una labor muy responsable ante el país. Por supuesto, como siempre lo he hecho. El secretario es el notario de los congresistas, es lo que dice Diego González. Nos envía precisamente el papel en donde estaban esos votos manuales, en donde se ve lo que votó el senador Edgar Díaz, y él, incluso el mismo senador, a través de sus redes sociales, quien es de Cambio Radical, dice que mi voto público y por decisión de bancada siempre fue no. Aunque algunos traten de confundir a la opinión pública, no cambiará la decisión legítima y democrática que tomamos en el Senado. La polémica sigue creciendo porque incluso ya el pacto histórico, Luisa, apeló esta decisión que tuvo la mayoría en el Congreso de la República de no darle el aval al gobierno nacional para presentar esa consulta popular. Las alternativas que tiene, y usted lo ha mencionado muy repetitivamente, es que está la reforma laboral viva, no se sabe a qué comisión iría. El ministro de Trabajo nos dijo acá precisamente que estaba esperando que muy posiblemente Efraín Cepeda lo enviara a la Comisión Tercera, en donde también hay mayorías opositoras, y por supuesto en Comisión Séptima continúa el debate de la mini reforma
reforma laboral que presentó el Partido Liberal y que tiene mensaje de urgencia. Pero entonces ahí les mostramos ese papel que es la polémica votación que llevó a que el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunciara fraude y trampa en la votación aquí en el Congreso de la República. Juan David, pero ¿cómo así? Para aclaración de nuestros televidentes, incluso para aclaración mía, lo que se aprobó antes incluso de que se votara la apelación de la reforma, de este proyecto de reforma laboral, eran dos informes. Uno del senador Ávila, en donde decía que si se revivía la reforma laboral, el proyecto iba a ir a la comisión primera. Y la otra era que quedaba en manos del presidente del Congreso, del presidente del Senado, a qué comisión iría el tercer debate de esta reforma laboral. Al fin, ¿cuál de los dos informes ganó? El que no se sabe a qué comisión va. Porque hablamos con Ariel Ávila, nos dice que no quedó en comisión primera porque es decisión del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien es la cabeza del órgano legislativo, quien toma esa decisión. Es que, Luisa, esto no había pasado antes, no se había dado una apelación de una decisión previa y esto abre la puerta muchas veces en el Congreso a que cualquier decisión que tome el legislativo se pueda apelar, se pueda cambiar e incluso revivir, como lo que está sucediendo con la reforma laboral. Es la primera vez que sucede esto en un Congreso democrático. Entonces, no se sabe a qué comisión va, porque no quedó lo que iba a comisión primera, sino que él es el presidente del Senado quien toma la decisión a qué comisión iría. Y ahí es donde empieza entonces también, dice el Gobierno Nacional, a jugar con, el presidente del Senado, que muy claro lo ha dicho María José Pizarro, lo ha dicho el ministro Benedetti, lo ha dicho el ministro Sanguino, que está en contra del gobierno, que es el jefe de la banda, es así como lo llaman, es el que va a hundir la reforma y la va a asfixiar en los próximos 38 días que quedan para la reforma laboral. El llamado que ellos hacen es a la movilización de la gente, que la gente se tiene que manifestar porque el Congreso les dio la espalda. Y por supuesto, por el lado de opositores, dicen que una consulta de 700.000 millones de pesos no tiene un sentido, porque se va por encima de la legislación, se va por encima de los órganos como los poderes como el Ejecutivo, como el Legislativo, incluso como el Judicial, porque existe una Constitución que ampara, por supuesto, la diferencia de poderes. Es esa votación que quedó y fue después la consulta con el papelito que les estamos mostrando que se negó, se hundió completamente esa idea de una consulta popular. Juan David, y por otro lado, hablar precisamente de eso que usted está mencionando en lo último de esta respuesta, la apelación de la senadora María José Pizarro a la votación de consulta popular. También es un mecanismo legítimo que debe surtir su trámite para saber definitivamente qué sucede con eso. Mecanismo legítimo que sería exactamente igual como fue la apelación a la reforma laboral. Es decir, ahora se tiene que crear una subcomisión para la reforma laboral. La subcomisión fue creada por los presidentes de todas las 7 comisiones que hay en el Congreso. Supongo que va a ser la misma subcomisión que va a tomar una decisión sobre la apelación de la consulta y se tiene que presentar informes y el Congreso en pleno tiene que volver a tomar decisión si se revive o no la consulta. Lo que sucedió ya con la reforma laboral va a poder pasar exactamente lo mismo con la consulta popular porque el Gobierno Nacional, la senadora María José Pizarro radicó esa apelación a la votación denunciando fraude, denunciando trampa por parte de los congresistas, incluso metiendo al secretario del Senado, Diego González, en esta situación en donde el secretario dice, es que yo no voto, yo simplemente recibo las órdenes y cuento los votos. Es el notario del Congreso. Y pues bueno, vamos a ver cómo avanza entonces el tema de la votación, el tema de la subcomisión y por supuesto también a dónde iría esa reforma laboral. Juan David, pues muchas gracias por esta información que usted nos ha entregado desde muy temprano el día de hoy. Estaremos también muy conectados con usted en nuestra emisión de las 7 de la noche en Noticias Caracol, con todo el balance de lo sucedido en el Congreso de la República, pero además con las reacciones de primera mano de los congresistas, quienes hoy fueron los protagonistas del hundimiento de la consulta popular y de revivir el proyecto de reforma laboral, pero además de un escandaloso momento que tiene decepcionados a muchas personas en el país, a muchos ciudadanos. Gracias, Juan David. Y a ustedes también, porque aquí se los trajimos de primera mano a los que se conectaron en Noticias Caracol en vivo con todas esas reacciones en vivo, como deben ser las noticias. Feliz tarde.